Qué gusto verlos. Ya estamos en el 2025. No puede ser. Pasó un año y estamos empezando con toda una nueva serie que sé que va a ser de mucho crecimiento para tu vida, para mi vida. Y esta serie tiene una frase. Esta frase es viviendo contigo mismo. Me preguntarás, Alfonso, ¿qué quieren decir con esa frase? Bueno, mira, quizá tú has visto a alguna persona que ha sido descubierto en algo, un secreto que tenía, una relación fuera de su matrimonio, un mal manejo de dinero en su trabajo. Nadie lo sabía y de repente, ¡pum!, sale a la luz pública. Tenía tiempo mintiendo a su familia, a sus amigos, las personas con quien trabaja, quizá a sus electores, incluso hablando de los políticos, pero de repente salió a la luz pública y entonces pensamos en frases como la siguiente: ¿cómo pudo vivir consigo mismo esta persona? Y dices, ¿cómo pudo vivir así? ¿Cómo es que es una persona en público y otra persona en privado? ¿Cómo esta persona se veía en el espejo todos los días, salía a trabajar, saludaba a sus vecinos, a sus amigos, cómo a su familia, hablando de lo que yo hago, cómo se paraba cada domingo frente a las personas en una iglesia viviendo de esa manera? Y detrás de esa suposición, ¿sí?, de cómo pudo vivir consigo mismo, está lo siguiente: yo no podría vivir así. Quizá tú has dicho eso: yo no podría vivir así, yo no podría hacer eso, verme en el espejo todos los días en lo que me he convertido, darle la cara a mi familia. Pero permíteme decirte lo siguiente, ¿sí? Claro que sí, podrías hacerlo también, y yo también podría hacerlo. Ahora, déjame decirle, tu yo actual, la persona que eres el día de hoy, es la que dice eso, es la que dice yo no podría vivir de esa manera. Pero déjame decirte, tú sí podrías llegar a convertirte en una persona capaz de vivir una doble vida. Yo sé que es fuerte, pero te diré algo también. Una manera que lo puedes evitar es reconociendo que te podría pasar. Si puedo llegar a vivir de esa manera, ¿sí? Porque cuando somos conscientes de algo, entonces tomamos medidas, nos anticipamos para evitar que eso ocurra en nuestra vida. Y de eso trata, la verdad, esta serie, de hablar 3 hábitos para proteger nuestra alma. Hazle así conmigo: 3 hábitos para proteger nuestra alma, para asegurarte de que la persona que todos ven todos los días es exactamente la misma persona en su interior y en su exterior, ¿sí? Es decir, no hay secretos, para nada, sin ningún secreto. ¿Sabes por qué? Porque los secretos dañan nuestra alma, laceran nuestra alma, ¿sí? Y cuando digo alma me refiero a tu vida interior, ¿sí? A esa que teme, a esa que sueña, que se preocupa, que sufre por las decepciones de la vida, de las personas. Esa parte que tú conoces muy bien, de hecho, que solo tú conoces, ¿sí? Y entonces, este es el asunto: que las almas sanas, si no se cuidan, ¿sí?, tienden a enfermarse. Está sana tu alma, no la cuidas, va a tender a ¿qué? A enfermarse. Es decir, entonces debe haber un cuidado, una intencionalidad en proteger tu alma. Si no cuido mi alma, entonces tenlo por seguro nuestro exterior, ¿sí? Si no cuidamos nuestra alma, de seguro lo que va a suceder es que tu alma se va a enfermar, ¿sí? No hay de otra. El asunto con esto, déjame decirte, es que naturalmente
nosotros cuidamos más nuestro exterior que nuestro interior, ¿sí? Es típico, sobre todo en estas fechas del año, en este tiempo, que los gimnasios están llenos así de personas, que los nutriólogos tienen mucho trabajo en este tiempo, que la compra de comida saludable, pum, sube para arriba totalmente, es la que más se vende. Y está bien con todo esto, yo no estoy en contra, pero ¿y qué de nuestra alma? Pregúntate, ¿qué de mi alma? ¿La estoy protegiendo? ¿La estoy atendiendo también? Entonces yo te diría, cuida tu alma porque la salud de tu alma determina la capacidad de duplicidad en tu vida. Esto es fuerte, la verdad. O sea, entre más saludable tu alma, menos duplicidad en tu vida. Y lo mismo también sucede, ¿sí? Entre menos saludable nuestra alma, más duplicidad en nuestra vida. O sea, más capacidad de mentir, más capacidad de ocultar, guardar cosas. Y la mala noticia para ti y para mí, escúchame, es que tenemos el potencial de convertirnos en alguien a quien despreciaríamos al conocerlo. O sea, ese potencial ahí está. Yo lo he dicho en otras ocasiones, mi potencial, el potencial de Alfonso para pecar es altísimo, ¿sí? Grandísimo. Es decir, nos podemos convertir en alguien que no soportaríamos. No soportarías vivir contigo mismo, ¿sí? En la persona en la cual te puedes convertir. Ni siquiera nos imaginamos lo que podrías llegar a hacer y hacer en la vida. Pero si estamos conscientes que tenemos ese potencial, yo espero que tú y yo estemos conscientes de eso, entonces nos vamos a ocupar de cuidar nuestra alma. Y por eso esta serie de inicio de año, fuerte la serie para crecimiento espiritual, emocional en nuestra vida, 3 hábitos para proteger nuestra alma. Eso es extraordinario, ¿sí? Hoy voy a hablar del primer hábito. Y para hablarte del primer hábito, déjame citar a Pablo, el apóstol Pablo. Él escribió una carta a cristianos que vivían en Roma, la Roma del primer siglo, y el propósito de escribir esta carta era decirles cómo se ve o cómo era seguir a Jesús. Y entonces, en medio de eso, él les dice, les habla una palabra que a primera vista, a la primera lectura puede ser irracional, pero luego de alguna manera él nos da las razones o nos hace ver que dentro de todo es razonable. Es razonable hacerlo. Y si es la primera vez que tú te conectas con nosotros, puede que digas, ¿sabes qué, Alfonso? Si esto que acabas de decir significa seguir a Jesús, mejor yo no, ahí muere. Aquí le dejamos. Te entiendo perfectamente, pero aguántame, por favor. No me apagues, ahí sigue conmigo, ¿sí? Y voy a citar a Pablo en el libro de Romanos, dice, así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios. A ver, aquí hay 2 cosas, un par de cosas que no deberíamos pasar por alto. La primera de ellas, Pablo diciendo, les ruego, es decir, como hincándose, por favor, escúchenme. Si lo anterior no lo han escuchado, por favor, en esta parte, escúchenme. Y por otro lado, Pablo, me encanta esto, se apalanca increíblemente, no en la autoridad de Dios, no en las normas, en los mandamientos de Dios, sino dice, les ruego por las misericordias de Dios. O sea, en vista de todo lo que Dios ha hecho por ustedes, de todo lo que Dios les ha dado, por favor, dice, hagan lo siguiente. ¿Qué dice Pablo que hagamos? Dice, que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. Ahora, yo sé que cuando tú escuchas esto no es familiar para nada, pero en esa cultura era familiar. Es decir, en esa cultura pagana, la cultura de los judíos, ellos entendían muy bien esto del sacrificio vivo, porque ellos mataban animales, los sacrificaban, los colocaban en una superficie, de tal manera que entonces así ustedes, les está diciendo Pablo, solo que ustedes van a estar vivos. Dice, ofrézcanse
totalmente, completamente rendidos a Dios. Y claro, puede ser que digas, híjole, Alfonso, pero no se te hace demasiado fuerte esto, o sea, rendirme por completo. Bueno, está bien, lo entiendo, y tú y yo tenemos tres alternativas cuando leemos esto. La primera de ellas es no hacerlo, está bien, lo cual respeto totalmente. Si tú dices, yo no me voy a rendir a Dios, no me he rendido, no me voy a rendir totalmente a Dios. La segunda cosa es hacerlo, lo cual es increíble, o sea, me rindo por completo a Dios. Y la tercera opción sería, pues me rindo a medias, tú sabes, ¿sí? ¿Y qué pasa si me rindo a medias? Bueno, se traduce en lo siguiente: buscaré a Dios solamente cuando lo necesito. Y yo sé que esto es muy familiar para muchos de ustedes. El problema de buscar a Dios solamente cuando lo necesitamos no alcanza, no te alcanza para nada, no funciona. ¿Sabes por qué? Porque cuando piensas en esos momentos que más arrepentimiento te han causado en la vida, ese fin de semana que te desapareciste con alguien, esa llamada que no debiste haber contestado o que hiciste, ese viaje, esos momentos fueron en una temporada de tu vida donde buscabas a Dios cuando lo necesitabas, es decir, estabas a medias, rendido a medias con Él, ¿sí? Y puede ser que hasta le hayas dicho en uno de esos momentos: Dios, ¿qué te pasa? ¿Sí? ¿Qué sucede? Y Dios quizá te decía: a ver, espérame, ¿qué te pasa a ti más bien? ¿Sí? Tus pecados te han rebasado, tus pecados están impactando tu futuro, tus relaciones, el de las personas que amas, y sigues haciendo lo mismo todos los días, ¿sí? Entonces, es fácil, escúchame bien, que pensaban en ese tiempo los que leían esta carta: hey, esto no es lógico, es irracional que yo me rinda a Dios totalmente. Y entonces continúa Pablo, el apóstol, escribiendo, dice que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Ahora, esta palabra viene de una raíz griega para decir lógico. O sea, lo que Pablo está diciendo, esto es lo más lógico, lo más cuerdo, lo más racional que tú puedes hacer. ¿Qué, Pablo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Sí? ¿Rendirme por completo a Dios? ¿Por qué lo sería? Y Pablo nos contestaría: porque Dios te ama, y no solamente Dios los ama, sino quiere lo mejor para ti. Quiere lo mejor para nosotros. Mira, Dios te creó, Dios sabe qué es lo mejor para ti, Dios sabe qué es lo mejor para mí. Por lo tanto, lo más lógico que podemos hacer es rendirnos por completo a Él. No a un Dios egoísta, no a un Dios que busca su beneficio, sino a un Dios que nos ama y que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Ahora bien, en esa misma carta, Pablo dice esto, pero de una manera diferente, con un enunciado negativo. Acompáñame para ver lo que dice. Dice: no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. O sea, en una carta nos dice: haz esto, ríndete totalmente a Dios, y en otra carta nos dice: no hagas esto. No ofrezcan ninguna parte de su cuerpo al pecado. Esto es extraordinario, ¿sí o no? Ahora, Pablo me gusta aquí mucho porque le da al pecado el carácter de persona, ¿sí? Y esto nos ayuda a ti y a mí a entender mejor lo que ocurre dentro de nosotros. ¿Qué ocurre dentro de nosotros? Eso de que terminamos haciendo justamente lo que no queremos hacer. Y tú te preguntas: es que ¿qué me está pasando? Y Pablo te diría: es el pecado que está dentro de ti, ¿verdad? Y una manera para entenderlo de manera práctica es con esta palabra: egoísmo. Eso nos va a ayudar
de una manera práctica más a entenderlo, ¿sí? Es decir, tenemos dos opciones según que Dios nos presenta. Una, nos ofrecemos a Dios, nos rendimos a Dios o nos rendimos al pecado. Nos ofrecemos a Dios o nos rendimos al egoísmo. Egoísmo. A ver, ¿cómo al egoísmo? Sí, a mi manera de hacer las cosas. Es que va a ser a mi manera, ¿sí? A mi manera. Es que me rindo a mis apetitos, a mis deseos, ¿sí? Mis apetitos a costa de mi esposa, mis apetitos a costa de mis hijos, mis apetitos a costa de quien sea, porque sabes que primero voy yo, lo que yo siento, lo que yo quiero. Esa es la naturaleza del pecado. Y luego continúa Pablo y ve lo que dice Pablo. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios, como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Esto es lo mismo que acabamos de leer en el capítulo 12, pero aquí viene algo muy aplicable. Dice, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. En otras palabras, dice, ofrezcan sus oídos, o sea, lo que escuchan, ofrezcan sus ojos, o sea, lo que ven, ofrezcan su boca, o sea, lo que hablan, ofrezcan sus pies, o sea, la dirección, el camino hacia dónde van, ofrezcan todo para que sea usado según el propósito que Dios tiene para su vida, según la voluntad de Dios. Y luego continúa y es extraordinario porque dice algo espectacular. Pablo dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y pareciera que lo que Pablo quiere remarcar, pareciera que la inferencia de Pablo es: o te ofreces a Dios por completo, o de alguna manera el pecado te llegará a dominar. Parece ser que eso es lo que Pablo está diciendo. Es muy radical, lo sé totalmente, ¿sí? Y si no eres seguidor de Jesús en este punto, escúchame, sígueme la corriente, pero no te desconectes, por favor, porque ¿alguna vez has sentido, y esto es más humano que lógico o que religioso o que teológico, pero ¿alguna vez has sentido que el pecado te domina? ¿Sí? ¿Alguna vez has sentido que no quieres hacer algo y terminas haciendo lo que no querías hacer? Y en esos momentos, quizá piensa en una adicción, no sentiste que alguien o algo más te estaba controlando, te estaba dominando, y que además eso está impactando tu vida, y no solamente tu vida, sino la vida de tu familia, la vida incluso de tu futuro. O sea, entonces, cuando tú dices sí al egoísmo en tu vida, el egoísmo se convierte en tu amo, en tu jefe, un amo que te va a llevar a la tierra del egocentrismo, ¿sí? Y entonces, ¿sabes qué va a pasar? Vas a terminar tomando decisiones, vas a comenzar y a terminar actuando según tus apetitos, tus deseos, lo que más placer te da, en una supuesta libertad, porque sabes que el egoísmo te hace creer que eres libre para hacer lo que tú quieras, pero terminas siempre acostumbrándote a vivir de una manera que no quieres vivir, y te haces daño a ti, pero también le haces daño a las personas que más amas. Esa es la historia. ¿Sabes lo que diría una persona que ha pasado por eso que te acabo de mencionar y que ha logrado rehacer su vida con mucho esfuerzo y con mucho sufrimiento? Además, te diría algo así: así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios, lo que acabamos de decir, amigos, yo les ruego por el amor de Dios que no vayas por ese camino. ¿Alguna vez se lo has dicho a alguna persona? ¿Alguna vez alguien te lo ha dicho a ti también? Porque cuando te domina el pecado, cuando te controla el pecado, cuando te domina el egoísmo, siempre tu vida termina siendo un desastre, mucho dolor en tu vida, ¿sí? Así que rendirse por completo a Dios es lo más lógico, lo más cuerdo que puedes hacer. Luego dice lo siguiente, Pablo dice: y no adopten las costumbres de este mundo. Claro, extraordinario. O sea, las conductas no las adoptes,
no las incorpores a tu vida. La manera en que el mundo te dice que manejes tu vida, tu sexualidad, tus finanzas, la manera en que te dice que en los excesos es donde realmente está la diversión y lo saludable en tu vida, ¿sí? El propósito. ¿Por qué? Dice Pablo, si los adoptas, te llevarán por un camino donde el pecado te va a dominar, a controlar, donde el egoísmo va a ser tu amo, tu jefe, y te convertirás en una persona que tú no quieres ser. Ahora, entonces, ¿qué hacemos pues, Pablo? Pablo dice, mejoras esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dice, sino transfórmate por medio de la renovación de tu mente, de tu entendimiento. O sea, permitan que Dios les ayude a cambiar su forma de pensar. Es importantísimo lo que pensamos y Dios te puede ayudar a cambiar tu manera de pensar, porque entonces, dice Pablo, esto es lo que va a pasar, dice, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. Extraordinario, sí, pero ¿sabes lo que está diciendo Pablo? Entonces, no adoptes las conductas de este mundo, permite que Dios cambie tu manera de pensar y entonces vas a poder identificar la voluntad de Dios. Y aquí a lo mejor tenemos una pared. Tú dices, sí, pero cuando oyes, a ver, voluntad de Dios, entonces inmediatamente puede ser que te asustes, puede ser que le tengas más miedo a la voluntad de Dios que a lo que el pecado puede hacer en tu vida. Y si ese es tu caso, sin darte cuenta, a lo mejor lo que está pasando es que has reducido a Dios solamente a un perdonador de pecados o a alguien a quien recurrir cuando lo necesitas, cuando estás en medio de muchos problemas. ¿Sí? Pero las personas que han rendido su vida a Dios te pueden asegurar totalmente, completamente lo que Pablo dice acerca de la voluntad de Dios. ¿Qué dice Pablo acerca de la voluntad de Dios? Acompáñame. Dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, por si no te habías dado cuenta, el hábito número 1 para proteger nuestra alma es: rinde tu voluntad a Dios diariamente. Y la clave aquí es todos los días, diariamente. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque eso eleva tu conciencia. Eso te va a hacer que de manera más fácil logres identificar cuando estás a punto de decirle sí a algo que va a dañar tu vida, a algo que le debes decir no, a algo que te va a llevar en la dirección equivocada, a ser alguien que tú no quieres ser. Entonces, quiero compartirte una oración de rendición, de voluntad a Dios, que tú puedes, no es literal, es solamente una sugerencia, una base que te puede servir para que tú le cambies palabras, pero ahí te va, ¿sí? Padre Celestial, me rindo a ti. Te entrego mis manos, te entrego mis pies, mis ojos, mis oídos, mis pensamientos, mis deseos, mis esperanzas, mis sueños. Y yo sé que eso es difícil, la verdad, sobre todo si eres joven y tienes tanto por delante. Pero dile, hey, te entrego mi talento, te entrego mis oportunidades, lo rindo todo absolutamente a ti. Que hoy, cada día se haga tu voluntad a través de mi persona. Una última cosa. Tú quizás estás pensando, qué padre, Alfonso, está súper todo lo que acabas de mencionar, pero eso tenía que haberlo yo escuchado hace muchos años atrás. Déjame decirte, si es tu caso, que estos 3 hábitos también son para ti. Y si tú das un paso hoy y le dices sí a tu Padre Celestial, te acepto, quiero caminar contigo, tengo que advertirte algo, tengo que ser muy honesto, la verdad, porque lo que va a hacer tu Padre Celestial es que tú salgas a la luz, que lo que está en tu interior salga a la luz, que muestres el ser en el que te has convertido a las personas que has venido engañando.
Va a tener que salir la verdad, pero por más duro que sea, por más doloroso que sea ese momento, ¿sabes? Va a ser lo mejor, porque vas a estar dando pasos en la dirección correcta de tu vida. Vas a estar caminando en esa dirección. No vas a caminar ya en esa otra dirección en la cual ibas, que te llevaba pues al lugar en donde estás el día de hoy y que no quieres estar en ese lugar. Y si piensas que no puedes estar peor de lo que estás el día de hoy, te aseguro que sí puedes estar peor. Muy bien, estos 3 hábitos son para todos. Vamos a incorporarlos. Hoy incorporamos el primero, que es rinde tu voluntad a Dios diariamente. Qué bueno que estuviste con nosotros. Te espero la próxima semana. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de los mensajes y eventos que tenemos especialmente para ti. Dar es nuestro estilo de vida y gracias a tu generosidad es posible hacer todo lo que hacemos y apoyar a los distintos misioneros para que el mensaje de esperanza y salvación llegue a cada rincón del mundo. Betel Norte, donde todos somos familia.